Son las cosas que están haciendo. Están forzando a matar básicamente a gente de la tercera edad. Su alma es negra, ¿ok? Son mala gente. Bueno, practica la magia negra, Daniel. Tú estás informado de eso. No solo eso, sino sacrificio de los niños en pueblo. Lo que está en juego ahora mismo es literalmente decidir las reglas del juego del mundo de post-apocalipsis, post-crisis. No, nadie quiere tener hijos, no quiere tener familias, todo el mundo quiere pasarlo bien. Pero ¿esto qué significa? Que si extrapolamos esto al futuro, la Tierra se queda sin gente. Ese es el objetivo de la élite, eliminar 7.000 millones. Pero Londres tiene una carta muy fuerte, es la carta de la muerte. Como un terrorista suicida dice, o me siento con ustedes para decidir las reglas del juego y yo tengo voz de voto, o os mato, yo me muero, pero autoinmolo y morimos todos. ¿Y crees que hay alguien por encima de esta élite? Tú estás hablando de la nobleza negra veneciana, pero yo te puedo hablar de los sacerdotes egipcios. Y por aquí conecta Daniel Sturin, ya nos estará escuchando. No sé si me escuchas, Daniel. ¿Tienes buen internet? Sí. ¿Tú cómo estás? Hola, hola. Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? Ahora no te escucho bien. No sé, ¿tienes buen internet? Sí, claro, estoy en México. A ver, un segundo. A ver, a veces pasa, saliendo y volviendo a entrar se arregla, A veces pasa. ¿Y ahora? No sé si de repente, porque te veo congelado, Daniel, ¿no? Ahora mejor, ahora mejor. Ok. Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, bien. Bueno, con todos nosotros ahora conecta Daniel Stulin, para el que no lo conozca, escritor, gran analista, ex espía o agente de inteligencia de la antigua URSS, entre otras cosas, y asesor, entre ellos, de muchos grupos de poder, que él nos contará, porque me imagino que hay cosas que no se pueden decir. Bienvenido a Somos la Nueva Era, Daniel. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Muchísimas gracias, excelente, todo muy, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien por aquí, viendo todo lo que se está armando en el mundo, la división o el cambio estratégico, ya no solo de las vías del narcotráfico, sino de poder y de la repartición. ¿Esto todo, Daniel, es un circo o va a pasar algo realmente? ¿Dónde? Ya está pasando, pero ¿dónde? ¿En qué parte del mundo? Porque yo creo que si cerramos los ojos y apuntamos a cualquier punto en el mapa, pues hay líos. Da igual si estamos... Hay lío, ¿verdad? Hay lío en Oriente, en Ucrania, en Europa. África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Lejano, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, donde Argentina. Estamos más o menos a salvo en el Polo Norte, pero yo creo que ya está. Oye, y en la Antártida también, pero ya sabes todo lo que hay dicen de la Antártida. Totalmente, nunca se sabe. Hay muchísimas teorías de conspiración en cuanto a eso, ¿no? Entonces, Bueno, tú eres un gran investigador, además tienes mucha experiencia. ¿Tú has sido exespía de la URSS, esto es cierto, o ex de inteligencia? Yo, de contrainteligencia militar, yo tengo 2 doctorados, uno en ciencias políticas y otro en tecnología avanzada. Entonces, mi especialidad es básicamente crear modelos que explican el futuro. Tengo muchos libros publicados, he hablado en la ONU, en el Parlamento Europeo, he participado en muchos procesos electorales a nivel nacional e internacional en muchos países del mundo. Entonces, sí, hago muchas cosas. Ahora mismo, ¿dónde crees tú que está el punto caliente? ¿Está en el área Caribe, como en la zona sur, Caribe, o eso es una estrategia de distracción? El punto caliente es, obviamente, hay muchos, entonces, depende de los grados, no todos son niveles. La situación está muy caliente entre Ucrania y Rusia, está muy caliente entre Azerbaiyán y Armenia, está bastante caliente entre Pakistán y la India, 2 poderes potencias nucleares. También podemos hablar de China y Taiwán. Estamos saliendo hace unos pocos días del conflicto conflicto relámpago, ¿no? Entre Tailandia y Camboya. En África hay 54 países, y de los 54 países, 38 están en guerra. Entonces, esto no es algo que te están contando, porque la gente no sabe ni dónde están muchos de los países africanos. Han dividido varios países. Antes existía un país que se llamaba Sudán, ahora tienes 2 Sudáns. Sudán del Norte, Sudán del Sur, y básicamente el objetivo es enfrentar las 2 partes entre sí mientras tú das
fomentando el conflicto, al mismo tiempo pues financiar los dos conflictos, proporcionando tanto armas como mantequilla a los dos bandos, ganar mucho dinero en el proceso, y Europa está en llamas. Tú estás viendo una invasión masiva por parte de los norteafricanos, están entrando de Europa por millones. Hay como 5 millones en Alemania, 18% de Francia son los refugiados e inmigrantes de África del Norte. Y lo mismo estamos viendo también una migración masiva de América Latina que está yendo a Estados Unidos. Todos esos procesos, tienes que entender, son procesos manejados desde la sombra. Los objetivos es obviamente crear situaciones del conflicto, porque estos conflictos después puedes manejar, no como están manejando esta élite en la sombra. Y mucha gente piensa que todo esto, la consecuencia, como decía Marco Rubio, el agente del Estado profundo a propósito, y enemigo de Donald Trump, para que en el futuro, cuando llegue a ser enemigo públicamente, la gente no se sorprende. Que decía que lo que está pasando, la inmigración masiva, esta es la consecuencia de Venezuela, que es un país comunista. Las consecuencias de todas las movidas que estamos viendo a nivel mundial, podemos hablar de la guerra entre Israel y Irán, por ejemplo, lo que está pasando en Líbano, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Oriente Medio en general. Toda esta migración masiva no es la consecuencia del comunismo o narcocomunismo de Nicolás Maduro en Venezuela, es la consecuencia, o Libia, cuando mataron a Gaddafi, el país más estable y más rico de toda África. Todas estas las consecuencias de estas acciones occidentales, de las potencias occidentales, obviamente es la consecuencia es lo que tú estás viendo ahora mismo, el caos, destrucción masiva. Por primera vez en más de 100 años tú tienes mercados abiertos donde están vendiendo esclavos en países como Libia. Entonces esto no tiene que ver con Venezuela o con Rusia, con algún país comunista, tiene que ver con la necesidad de crear conflictos a nivel mundial que tú puedes después manejar a tu antojo. Y es lo que estamos viendo y desafortunadamente es la consecuencia de que, ¿por qué está pasando todo esto? Está pasando todo esto porque hemos llegado al límite del crecimiento dentro de un modelo económico que se llama Bretton Woods, que bueno, que lo crearon a finales de la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo está llegado al límite porque el planeta Tierra es un globo terráqueo cerrado. Tú puedes crecer a medida que hay espacio en el planeta Tierra. Entonces, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, tú tienes dos modelos. Modelo occidental capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, dólar, ¿no? Como moneda de cambio. Y por otro lado, la Unión Soviética, el bloque socialista. Y cada uno tenía su zona de influencia. El Occidente controlaba más o menos 57% del mundo, el bloque socialista 40 y pico. Pero los dos, pues, controlaban su zona de influencia entre finales de la Segunda Guerra Mundial, 1944-45 y 1989, que es la caída del muro de Berlín, o 91, la caída de la Unión Soviética. Cuando murió la Unión Soviética, entonces el Occidente pudo expandirse en su zona de influencia y básicamente lo copó en muy poco tiempo porque el capitalismo es un modelo muy dinámico. Entonces entre 1991, la caída de la Unión Soviética, y 2007, el mundo se quedó otra vez en la situación del límite de crecimiento. Y para ahí empezó el tema de la crisis de subprime, Lehman Brothers, ¿te acuerdas? Que lo llamaron eso, pero no era eso, era el principio del fin del modelo económico basado en un concepto parasitario, vivir a costa de los demás. Llegó robando países, matando presidentes, haciéndose con el control de los recursos naturales. Y mientras voy hablando de democracia, derechos humanos, libertad de expresión, todas estas cosas que ridículas. Y al final, pues vas haciéndose con el control de cada vez más territorios, pero esto en planeta Tierra, repito, tiene su límite. En 2007 llegaron a este límite y este límite era el principio del fin del modelo que ahora mismo está en su lecho de muerte. El problema para el mundo entero, ¿okay?, es que por primera vez en la historia no tenemos un lenguaje para explicar dónde vamos. O sea, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo, hemos visto dos veces en los últimos 2000 años. La primera vez entre siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo. Y la segunda vez 1000 años después, entre siglos XVI y XVII, cuando muere el feudalismo y aparece el capitalismo en su modelo actual, o su forma actual, que hoy en día está en su lecho de muerte. Y el problema principal es no tenemos el lenguaje
para explicar lo que viene a la vuelta de la esquina. Por lenguaje yo no te hablo de español o ruso, o chino, alemán o inglés. Lenguaje económico, pinceles para dibujar lo que viene a partir de ahora, porque lo que viene a partir de ahora no hemos visto nunca y no sabemos qué viene, no tenemos el lenguaje y nadie a nivel mundial entiende. Y por eso también la consecuencia de no saber, porque los poderes fácticos, económicos, financieros a nivel mundial, su modus operandi siempre ha sido el mismo. Vamos a llevar a cabo una guerra grande, ¿okay? Destruir todo, matar a mucha gente y después vamos a reconstruir. Y esto nos va a dar mucho también, mucho impetus de crecer, de ganar dinero, porque ganas mucho con las guerras. Han hecho esto a finales de la Primera Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial han hecho lo mismo, mataron 100 millones de personas, destruyeron medio mundo y después lo reconstruyeron entre 45 y 75, que eran los años gloriosos, ¿no? Según los franceses. Sí, porque tú tienes un crecimiento casi ilimitado. El problema de ahora, ¿okay? La élite está pensando, si empezamos a la Tercera Guerra Mundial, tú tienes Rusia, tiene armas nucleares los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel, China, Pakistán, India, Corea del Norte, Irán seguramente también. Entonces, nunca se sabe lo que va a pasar con los locos de Corea del Norte. Okay, porque parece no tiene mucho miedo, por mucho que le vamos a ir amenazando. Si lanzan 1, 2 o 3 o no sé cuánto tiene ahí contra Washington, Nueva York o Tokio, pueden borrar un continente de la faz de la Tierra. ¿Y después qué hacemos? ¿Entiendes? Entonces el problema es eso. O sea, mirándolo desde la óptica macro, aunque te van a decir que es la culpa de Maduro, es la culpa de Putin, es la culpa de Xi Jinping, es la culpa del hecho de que el modelo está muerto. El capitalismo solo puede existir viviendo a costa de los demás. Y como ya a costa de los demás es imposible vivir porque han copado el mundo entero, estamos donde estamos y nadie, o sea, nadie a nivel mundial tal vez tiene una solución plausible donde todo el mundo puede decir, ya, esto nos gusta, vamos a intentar hacerlo. Tremendo, tremendo. Uno ve con esta situación, como estás contando, cómo uno puede dormir por la noche, ¿no? Con toda esta información que tú tienes y tantos frentes abiertos. Tranquilamente, con muchísimo Sí. cariño, total. Estás entrenado en esto, ¿no? Mira, vamos a ver, hay cosas que uno puede hacer, hay cosas que uno no puede hacer. ¿Okay? Yo no puedo hacer, o sea, yo no puedo, si hay una guerra nuclear, yo no puedo pararlo, ni tú tampoco. Entonces, ¿para qué preocuparme? O sea, puedo tener plan B, plan C. Y tenemos un canal, mi canal es Tulin.media, que yo lancé justo cuando empezó lo de COVID, para explicar a la gente un poquito de todo lo que estaba pasando. Entonces, somos ya como 54,000 personas que son, digamos, en este grupo bastante grande. Y obviamente hemos hablado mucho de plan B, plan C, pero, o sea, por ejemplo, la gente que vive en España, que en Europa, que Europa está por razones absolutamente desconocidas, están absolutamente empeñados en irse a la guerra contra Rusia. O sea, que es una locura. Pero entonces, si ese es el caso, de hecho están hablando en Alemania, en otros países europeos, de conscripción, o sea, ¿cómo se llama? Forzada, donde los chicos de 19 años de edad básicamente son carne de cañón, ¿ok? Porque la élite, sus hijos no van a ir a luchar en ninguna guerra, solo la gente pobre, la gente de clase normal, de clase media van a luchar y morir en nombre de grandes empresas supranacionales, ¿entiendes? Y si ese es el caso, Europa está muerta. Obviamente, entonces, si tú vives en España, necesitas plan B. Por ejemplo, ¿cuál podría ser plan B? Empiezas a mirar el mapa del mundo. Si tú eres español, ¿dónde te irías? ¿A otro país europeo? No tiene lógica. No. Europa está fuera. África, bueno, mira, un poco distinto, empezando por el color del piel, cultura y en general, entonces, costumbres. Quizás no. Oriente Medio, menos. No tiene la cultura nuestra que la cultura de esa gente. Sudeste asiático, bueno, está bonito, pero o sea, tú podrías vivir en un país como China, un país como Vietnam, es complicado. Irte de vacaciones, pasarlo bien una semana, 2 para vivir. Entonces dices, ¿dónde voy? ¿Qué te queda? Estados Unidos, que está también a punto de una guerra civil. Okay, de hecho, ya están hablando públicamente. Tú tienes dos bandos que se odian y este odio entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, o los trampistas de MAGA y el resto, es tan flagrante que la única forma, o sea, aquí ya no hay diplomacia. La única forma de solucionarlo, porque fíjate, hasta Trump está hablando de meter en la cárcel a Joe Biden, a Barack Obama, incluso matar a Hillary Clinton, matar a George Soros y compañía.
O sea, son palabras fuertes, no de un loco conspiranoico. Son palabras del presidente de Estados Unidos. Tú tienes la CIA americana que está de forma absolutamente abierta en guerra contra el presidente de Estados Unidos. Tú tienes la directora de todas las agencias de inteligencia americana que se llama Tulsi Gabbard. Ella o sea, está despidiendo diestro y siniestro a la gente. O sea, han quitado el dispositivo de protección de Kamala Harris. El vicepresidente del país, por primera vez en la historia, se quedó sin guardaespaldas. Lo mismo podemos hablar de tantos otros que han estado. Entonces ahí la guerra abierta, por ahora no es caliente, pero esta es cuestión de tiempo. Entonces Estados Unidos fuera Canadá es un campo de concentración. O sea, tú has visto lo que pasó durante COVID. Es un campo de concentración. Y ahora en Canadá, según las cosas que están haciendo, están forzando a matar básicamente a la gente de la tercera edad. ¿Sabes? Está diciendo es que no tenemos recursos para pagar sus cuidados intensivos, temas de salud. Están sacando anuncios en la prensa donde tú tienes una niña de 5 o 6 años de edad sentada al lado de su abuela que le está acariciando el pelo y dice, bueno, hijita mía, pues mira, yo he tenido una vida muy bonita y ahora me toca irme para dejar espacio para ti. O sea, cosas, ¿sabes? Que te deja, y en Japón igual, te deja boca abierta. O sea, estamos hablando de asesinato en masa de ser humano. Entonces, ¿te queda dónde? Pues te queda América Latina, verdaderamente. Te queda América Latina, eso te voy a decir. Yo estoy en Panamá. Yo creo que... O sea que... Te queda América Latina. En ese sentido, América Latina como continente tiene muchísimo. O sea, este es, digamos, en el futuro próximo, te estoy hablando próximo, y quizás puede parecer una exageración, sobre todo viendo cómo está el continente. Tú tienes este narcoterrorista en Venezuela de Maduro, tú tienes otro narcoterrorista del grupo terrorista M-19 en Colombia, Petro. Tú tienes un loco pirado sacado de un psiquiátrico como es el Milei, el caso de Argentina. Entonces, yo no sé si lo sabías tú o no, pero el Milei, o sea, no una vez, sino varias veces, o sea, pasó por la terapia de electroshock en psiquiatra. O sea, es un tipo, si tú lo por eso está así, ¿no? Pero es un tipo totalmente desequilibrado. Tú lo has visto, este hombre, eso de normal no tiene nada, este tipo. Tú tienes una locura en Bolivia entre estos dos tipos, Evo Morales, que son pedófilo, punto y duro, ¿sabes? O sea, punto. Y Luis Arce, que es un cleptómano. Entonces el continente también está en situación complicada, pero en ese sentido, América Latina tiene posibilidades, es decir, es verdaderamente el único lugar, si tú pones a pensar, para la gente de hispanoparlantes, ¿no? Como lugar de escape, porque el proyecto América Latina, o sea, tiene su unidad, por ejemplo, su diversidad, hacen que América Latina es una región único. Por un lado, tú tienes la integración de idioma, religión, historia, y por otro, tienes muchos elementos de estas culturas americanas nativas y la constante búsqueda de esta identidad etnocultural. Si incluso o sea, al compararlo con lo por ejemplo, del mundo árabe, que es similar en ciertos sentidos, la inmensa área, la abundante población de América Latina, se caracterizan por tener este nivel, digamos, menor de estrés interno. Y asimismo, o sea, la diferencia de los europeos a los latinos se caracteriza el clanismo. O sea, se les puede considerar conservadores solo al compararlo con la población demócrata de Estados Unidos. O en ese sentido, pues compararlo con la población de Europa, que es liberal, banquera, financista. Y entonces, desde los tiempos del mismísimo Simón Bolívar, Latinoamérica ha gravitado hacia una comunidad de pueblos, una síntesis, digamos, mestiza, o sea, el concepto que se opone a los de Crisol, el multiculturalismo, la unificación con el espíritu de la libertad. Entonces, en ese sentido, lo de América Latina o Latinoamérica llegó a ser el prototipo de esta unificación de toda la humanidad. Y el continente tiene o sea, todo lo necesario para volver a erigir la bandera caída de los globalistas de izquierda, ya sean leninistas bolcheviques, los trotskistas, es relevante. Entonces, las élites occidentales como proyecto de izquierda, o podemos hablar de la Unión Soviética como proyecto liberal, o sea, marginaron severamente, casi destruyeron el proyecto geopolítico liberal de izquierda a nivel mundial. Entonces, con la reconfiguración internacional que dio inicio
a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991, esta presión externa, económica, ideológica, militar, que de esta hegemonía mundial comenzó a decaer, por lo que, digamos, la serpiente de este trotskismo en evolución de Che Guevara, podría volver a liberarse, a surgir con nueva fuerza, significado. Entonces, por intentos, o los intentos, mejor dicho, por crear en América Latina un proyecto geopolítico basado en una ideología distinta a este liberalismo de izquierda, están destinados al fracaso porque serán inorgánicos y también secundarios. Entonces, en ese sentido, América Latina como continente, o sea, fácilmente, esto vamos a verlo en las elecciones de Colombia, con los puntos principales, va a ser justo esto, el renacer del proyecto de Simón Bolívar. Pero no sé, cuando hablo de Simón Bolívar, yo no estoy hablando de Hugo Chávez, no estoy hablando de Maduro, yo no estoy hablando de estos narcoterroristas, yo te estoy hablando del proyecto de libertador del siglo XIX, absolutamente aplicado a aplicado al siglo XXI. En el sentido, o sea, yo te recuerdo que el proyecto, y ahí también obviamente está Panamá, está Ecuador, está Perú, pero estarían no solo los países que una vez formaron parte del Gran Colombia de Simón de Bolívar, sino el continente entero, lo que daría a América Latina una fuerza muy importante para sentarse en esta mesa del poder, para decidir el futuro del mundo. Yo te recuerdo que el proyecto de Gran Colombia de Bolívar fue uno de estos intentos, creo que más ambiciosos en la historia del continente para unificar políticamente territorios liberados de España bajo una sola república. Entonces estamos hablando de la creación de un Estado federal centralizado a partir de 1821 y objetivo político geoestratégico consolidar, o sea, una gran potencia sudamericana que pudiera resistir presiones de potencias extranjeras, que sea Reino Unido, que sea Estados Unidos, que sea Francia, que sea quien sea, y evitar el fraccionamiento interno. El fraccionamiento que hemos visto con la caída de la Unión Soviética, por ejemplo. Y también estaríamos, perdona Daniel, estaríamos incluyendo a Cuba también, porque parece ser que Estados Unidos quiere también ahora el efecto dominó Venezuela y Cuba. Es que, ¿saben lo que pasa? Que el proyecto de América Latina es un poco distinto. Lo que está en juego, buena pregunta, lo que está en juego ahora mismo, y no estoy evadiendo la pregunta, ahora te lo contesto. Sí, sí. Lo que está en juego ahora mismo, ¿ok? Es literalmente decidir las reglas del juego del mundo de post-apocalipsis, post-crisis. O sea, fíjate que al finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en febrero de 45, en Yalta, se sentaron los tres potencias ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, Inglaterra, liderada por Churchill, y Estados Unidos, liderada por Franklin Delano Roosevelt. Y ahí en Yalta, en cuestión de 5 días, decidieron, repartieron el mundo post-crisis, decidieron las reglas del juego, las zonas de influencia, etcétera, etcétera. Y ahora estamos acercándonos a una situación de la necesidad, o sea, lo que está en juego ahora mismo a nivel mundial, más allá de los conflictos, de las guerras, de las tensiones, es decidir literalmente quién se sienta en la mesa del poder metafórico para jugar el papel en decidir cómo son o cómo van a ser las reglas del juego del mundo post-apocalipsis que se nos viene encima. Entonces hay varios proyectos. ¿Okay? Yo no te estoy hablando de países, ¿okay? Esto no son cuestión de países, esos son proyectos civilizatorios. Por ejemplo, podemos hablar de Rusia. ¿Okay? Sí, Rusia es el país, pero como proyecto es el proyecto de Gran Eurasia, con la capital de Moscú. Esto no es Putin, esto es Rusia que tiene 1000 años de historia. Okay, que ya tiene derecho de sentarse en esta mesa como ganadora del conflicto en Ucrania, como gran potencia ahora mismo a nivel, sobre todo militar, y país que pudo unir a su pueblo bajo la signa de Rusia ortodoxa. Otro proyecto que absolutamente tiene derecho a sentarse en la mesa del poder es China, el proyecto de Grand Atún, la unión de todos los pueblos amarillos de la tierra. Otro proyecto es la India como la democracia más grande del mundo y otro proyecto es Estados Unidos. Cuestión es quién se sentará en la mesa en representación de Estados Unidos. O sea, si hablamos de Rusia, obviamente hablamos de Putin. Si hablamos de China, hablamos de Xi Jinping. Si hablamos de India, hablamos de Modi. Pero si yo te dijera Estados Unidos, si tú me digas Trump como presidente de Estados Unidos, sí, pero hay un pero importante.
O sea, por Trump votaron 80 millones de personas. Estados Unidos es un país Eso es poco, de es 350, poco. exacto, Sí. 350 millones. De los 80 millones, yo no sé cuántos millones están desencantados con Trump por el tema de Epstein, por un montón de otras temáticas, porque Trump Hay mucha división, claro. muchísima división, entonces ya no son 80, sino mucho menos. De hecho, el apoyo a Trump ahora mismo es menos de 40%. O sea, de la gente que le votaron, es decir, si le votaron 80 millones, ¿ok? 40% sería 30 y pico millones. O sea, de los 350 millones que están en el país a favor de Trump ahora mismo a muerte con Donald Trump, quizás son 10% de la población. Entonces, cuando estamos hablando que se sentaría en esta mesa metafórica del poder para decidir las reglas del juego y del mundo de post-crisis, podemos decir Trump, sí, pero Trump es una minoría. Y si no es Trump como proyecto de esta MAGA, Make America Great Again, entonces la alternativa, ¿quién es la alternativa? El Partido Demócrata, que cuenta con aún menos apoyo. No hay. ¿Entiendes? Entonces hay una cuestión, ¿Estados Unidos se sientan? Sí, pero ¿quién representa? Esta es la pregunta. Entonces, estos son 4. Después tenemos, por ejemplo, el proyecto de, islámico, en este caso, Gran Turán, que es el proyecto liderado por Turquía. ¿Okay? Como digamos el ideólogo de este proyecto que está ahí muy fuerte, pero también tenemos un proyecto de Londres, ¿okay? Pero no Londres como capital de Gran Bretaña, sino Londres como proyecto civilizatorio Nuevo Jerusalén. Y cuando estamos hablando de Londres, eh, ¿qué pueden proponer Londres? No pueden proponer nada, porque tú estás viendo el degrado en el país. Pero Londres tiene una carta muy fuerte, es la carta de la muerte. Como un terrorista suicida dice, o me siento con ustedes para decidir las reglas del juego y yo tengo voz de voto, o os mato, yo me muero, pero o sea, autoinmolo y morimos todos. Y de hecho tú lo que estás, te pongo un ejemplo a la gente que no entiende muy bien qué es lo que estoy diciendo. Fíjate todos los conflictos a nivel mundial ahora mismo. India, Pakistán, ¿quién está detrás? Londres. La droga que se lava a través de los grandes bancos en Hong Kong. ¿Quién estaba ahí hace 200 años vendiendo opio a los chinos? Espera, con Londres no te refieres ni siquiera a la realeza, ¿te refieres al sionismo o qué más? Yo refiero a la élite. Estoy, obviamente, refiero a la familia real, ¿okay? Sus descendientes, pero sobre todo estoy refiriendo a la élite británica. Podemos hablar de City, no City of Londres como gran ciudad, sino City, la mía dorada, ¿okay? Donde está todo el sector bancario, donde la élite británica, donde es el epicentro del imperio británico, en este sentido. Pero todo lo que tú, o podemos hablar también de fentanilo que entra a Estados Unidos. Kash Patel, el director del FBI, dijo el otro día que todo el fentanilo, 99% de fentanilo, entra a Estados Unidos por Canadá. Canadá es parte de Commonwealth, otra vez es Londres. Es absolutamente sabido que las narcomafias de México lavan su dinero a través de los grandes bancos o en Londres o en las islas, paraísos fiscales, en las islas caribeñas. Ahí está Londres también. Podemos hablar de América Latina. Todo el mundo habla de la doctrina Monroe, sí. Pero antes de la doctrina Monroe, ¿okay? Londres ya estaba ahí. Y de hecho, yo no sé si la gente entiende en este punto, ¿no? Pero el mismísimo Simón Bolívar, el libertador, o sea, durante casi toda su vida, Estaba financiado, ¿verdad? absolutamente correcto, financiado por Londres, hasta que se dio cuenta cómo le estaban manejando a su antojo y se rebeló y se convirtió en el gran libertador, pero antes era objeto de todo ese sentido. O podemos hablar de Oriente Medio, los países del mundo árabe, Arabia Saudita, Oman, todos esos. ¿Quién los crió en los años 30 del siglo pasado? Otra vez Londres. Entonces, Londres en ese sentido es un jugador muy importante. Londres está detrás de Netanyahu, Londres está absolutamente detrás de Erdogan en Turquía. Entonces, esta es la carta del proyecto. Después tenemos Europa. Europa ahora mismo no es ningún sujeto, es un objeto. Europa no tiene ni conceptualidad, no tiene una dirección más allá del suicidio colectivo. Entonces, Europa en sí se rompe, se divide en 3 Europas. Tú vas a tener Europa de primera velocidad, que básicamente es el Cuarto Reich, el Imperio Romano de Naciones Germánicas, es el renacer del Cuarto Reich. Este es conceptualmente el Vaticano, pero podemos hablar de Imperio Austrohúngaro, por ejemplo. ¿Por qué te crees que un tipo como Orbán, presidente de Hungría, que es un país minúsculo, ¿okay?
Pues este tipo está el protagonista de todos los discursos, está en medio de todas las discusiones con Bruselas. O sea, ¿quién le protege a este hombre? Le protege el Vaticano. Uf, Es el, tremendo. Oye, Daniel, ¿cómo sabes todo esto? ¿Con quién te reúnes tú para saber toda esta información? Por favor. Vamos a ver, yo tengo un doctorado en ciencias políticas. O sea, yo me dedico. Para que la gente entienda, o sea, perdóname, corrígeme si me equivoco, pero Londres también es la heredera de todo el imperio romano antiguo y estamos hablando de familias de poder increíble, de mucho poder. No sé si puedes nombrar alguna para los que nos vean, para que lo que entiendan a nivel histórico lo que significa Londres a través de años y años de poder y Es civilizaciones. el mismísimo, o sea, los nombres como los Rothschild, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es una familia que no solo es obviamente alemana, pero que su epicentro de operaciones es Londres. Entonces, en ese sentido, tú estás viendo o la mismísima familia real británica que tiene 300 años, o podemos hablar de la familia Baruch. O sea, familia Que fundaron parte de Estados Unidos también, ¿no? exacto. Baruch o sea, por ejemplo, tú te vas, todo el mundo habla de banqueros como Rothschild, pero los Rothschild tienen 300 años de existencia y son propietarios de HSBC. Si tú te vas a Hong Kong, por ejemplo, en Hong Kong hay dos torres principales o rascacielos. Uno pone HSBC, otro pone Standard Chartered Bank. Y Standard Chartered Bank, el propietario de esto, es la familia Baruch, es la familia judía de los banqueros judíos del siglo VI. Y además, este banco se fundó casi al día, en el año 1613, que la familia real rusa de los Romanov, ¿ok? Salvo que los Romanov los mataron en 1918 y los Baruch siguen haciendo su negocio, pero los Baruch son del siglo VI. Estamos hablando de 15 siglos de existencia, esa gente. Ese es el poder verdadero, no lo que te están contando. Por eso muchas veces cuando te cuentan, mira la lista de Forbes, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que tiene 400. Yo encontré también obviamente tienes que tener en cuenta que yo vengo de contrainteligencia militar, entonces tengo acceso a información que una persona normal no tendría. Pero yo encontré cuentas bancarias de la familia Krupp, ¿ok? Por ejemplo, si tú en Europa, yo no sé en Panamá, pero en Europa, en cualquier país, en España, tú coges el ascensor, escalera mecánica, pone ThyssenKrupp, ¿ok? Y los Krupp, como los Thyssen, son familias muy poderosas alemanas, básicamente industrialistas del siglo XIX, los primeros vendedores grandes de armas de la historia, ¿ok? Los Krupp. Yo encontré en una cuenta bancaria de Krupp, ¿cuánto era? 1 trillón de dólares americanos, o sea, 1 trillón, o sea, 1 billón en español, a trillion en inglés, ¿ok? Un trillón, Un poco, sí, exacto. O sea, y change. 1.000 billones, 1.000 billones. Bueno, es lo que dice, Sí. como en español siempre me causa problemas de esta contabilidad, pero es un Qué trillion, barbaridad. o sea, porque estaban hablando de pagar, ¿cómo se llama? Una comisión a un tipo de 1%, que era, imagínate, ¿entiendes? Entonces, si 100 millones. yo encontré 3.054 cuentas de Baron Krupp, y si en una cuenta tú tienes 1.000 billones de dólares y vas sumando a todos los demás, y si lo que yo encontré es una pequeñísima fracción de las cuentas que tiene este hombre. Entonces la pregunta, ¿por qué te meten por la cara que Elon Musk, que no sé qué, con sus 300.000 millones de dólares, el hombre más rico del mundo? Porque no quieren que te mires dónde verdaderamente está riqueza. Porque la riqueza no se mide en millones ni miles de millones, sino miles de cuadrillones de dólares. Porque ¿cómo me vas a decir que un tipo como Rothschild, con 300 años de existencia, que va a tener más dinero que el Vaticano, que tiene 2.000 años de existencia, lo tienes obras que no tiene precio, que no tiene precio por las obras, las cosas que tiene estas cosas a nivel histórico? Entonces, en este sentido, Europa es otro proyecto que se rompe. Y por último, el proyecto civilizatorio de Gran Colombia. En ese sentido, Colombia fácilmente podría liderar este proyecto, pero no como país, porque como país, sin faltar respeto a Colombia, que es un país que amo y tengo muchos amigos ahí, sino es un país no insignificante, pero pequeño. Y no puede compararse una Colombia con Rusia, con China o con la India o con Estados Unidos. Pero como proyecto civilizatorio de Gran Colombia, porque Gran Colombia es no solo los miembros del Gran Colombia de Simón Bolívar, sino otros países del continente.
podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Argentina, podemos hablar ¿sabes? De todo eso. Entonces ya tú estás sumando 500 millones de personas. Entonces ya es otra cosa. Y si a eso, volviendo a tu pregunta, ¿sabes? Que la gente seguramente se olvidaron, preguntaste por el tema de Cuba. Si a esto sumas, ¿okay? América Central, no México, no, porque México es de América del Norte, y las islas caribeñas, o sea, tú tienes un potencial enorme de 500, 600 millones de personas. Y en Colombia, son los planos de Colombia. Y la zona de... Y estamos incluyendo el Cono Sur, lo que sería Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. diciendo que esto sería proyecto de Gran Colombia. No sería ahí sí entraría en la mesa de poder, ¿no? Totalmente, como proyecto civilizatorio de esta América Latina unida. Entonces, claro, o sea, tú estás hablando de la comida, los planos de Colombia, Venezuela, más la zona de Cerrado de Brasil, más la Patagonia de Argentina, tiene suficiente para dar de comer no solo al continente, sino al universo, a los extraterrestres que van a venir buscando comida. ¿Entiendes? Entonces, en este sentido, tú tienes una cultura homogénea, una lengua homogénea, cultura indígena, que todos se entienden entre sí, y este es verdadero Estados Unidos de América Latina. Entonces, en ese sentido, Colombia como líder de este proyecto podría sentarse en la mesa de representación y tener derecho al voto de este mundo de postcrisis, porque a nivel individual los pequeños países ya no pueden sobrevivir, es comida, sería comida del postre o primer plato o plato principal de las grandes potencias que buscan expandirse. Y en esto estamos a nivel conceptual. Por eso lo que yo te decía antes, que o sea, mi especialidad es crear modelos que explican el futuro. O sea, es a nivel conceptual. Y esto es... Y tú has asesorado mucha gente. Yo he visto fotos tuyas con Fidel, con un montón de gente de alto standing de Estados Unidos, de Cuba, de Rusia, etcétera. Sí, con Castro era curioso porque Castro había leído mi primer libro, La verdadera historia de Club Bilderberg, le encantó el libro y quería conocerme. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba en la playa con mis hijos que tenían un año, un año y medio de esa época en la playa de Conil de la Frontera, en el sur de España, y de repente suena el teléfono y escucho una voz de, obviamente, acento latinoamericano, no pillé enseguida porque había mucho ruido. El tipo me está diciendo que gustaría que viniera a Cuba para conocerle a Castro. Y estoy pensando, es que me está diciendo esto, pero creo que no, que estoy en la playa. Entonces le digo, llámame como un poco más tarde. Me llama más tarde, me dice, no, lo que pasa es que usted tiene que venir mañana porque el comandante... Entonces me fui a ver a Fidel Castro la última semana de agosto del año 2010. De hecho, yo era la primera persona en verle, porque el tipo estaba muy enfermo durante muchos años. Entonces yo era el primero en verle y pasé una semana con él y la gente dice, mira, comunista y tal. O sea, Castro es una eminencia. Si estamos hablando de la historia, el Castro ha estado con todos, desde los Rothschild a todos los presidentes de Estados Unidos, el Rockefeller, todos. Es un estadista leyenda de la política mundial. Entonces, pero es un tipo sumamente, o sea, de tonto no tiene nada. Okay, muy inquisitivo, muy interesado en todo. Hablamos de mucho y yo lo pasé muy bien con él. Obviamente, tú te ves cómo vive la gente y te parte el alma. Yo te digo una cosa, que yo traje conmigo una propuesta de algunos de los economistas más importantes de Rusia, okay, para mejorar, ¿no?, la economía del país. Y el plan que teníamos estaba preparado a fondo por mejores economistas de la Unión Soviética, Rusia. Y Castro lo miró y el día siguiente yo le pregunté y me dice, no, sí, está muy bien, pero no lo podemos implementar. Y yo le dije, pero, comandante Castro, ¿pero por qué no? Y dice, es que daría demasiada libertad a la gente. Entonces, claro, es decir, tener el bajo yugo, lo mismo que tú ves lo que está pasando en Venezuela. O sea, yo después de Castro llamó ahí delante de mí, llamó a Chávez. ¿Sabes? Dice, Chávez, tienes que conocer. Entonces, en octubre del año 2010 me fui a Venezuela porque me invitó Hugo Chávez ah, y ahí conocí también mucha gente. Empecé a trabajar. Tú estuviste en el Teresa Carreño dando una charla informativa a toda la élite. Yo estaba en Teresa Carreño, ok, di una charla a 2.500 personas, o sea, todos, que era cualquiera de rango, a nivel político, militar, ¿verdad? Todos estaban allí.
¿sabes? Y en esta conferencia que esta gente no van a olvidar nunca, yo le dije a ellos, ya Maduro era presidente, tal, y dije, ustedes habéis matado a Hugo Chávez. O sea, un Claro, silencio y, se y oculta, ¿verdad? era verdad. Yo creo que el muerto hace más ruido que toda esa gente, ojos como platos. Uf, Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú puedes decir muchas cosas de Chávez. ¿Que era un ladrón? No lo sé, seguramente robaba. Pero yo creo que una de las ventajas de llegar a ser presidente de cualquier país, ¿ok? Es 10% lo vas a robar sí o sí. O sea, tú me vas a decir que Joe Biden no ha robado, que Donald Trump no roba, el que que más. Bush no roba, la reina de Inglaterra no roba, que Sánchez, ¿sabe? Todo eso. No, es que claro, comunistas sucios, de tal ladrones. Es que, o Javier Milei, que había creado el chanchullo ¿cómo se llama?, de cripto. ¿Te acuerdas? Donde muchísima gente cayeron en la trampa y el tipo se lavó las manos diciendo que no sabía nada, ok, pasándose por vamos, el loco, ¿no? El loco es, no hay que falta ni pasarse, el loco. Entonces había robado mucho. Entonces, en ese sentido, Chávez, para Chávez era un tipo muy pragmático, ¿sabes? Y verdaderamente quería mejorar, pero estaba rodeado. Mira, yo estaba 13 años y medio trabajando con Venezuela, pero no porque amo a Maduro, no porque yo verdaderamente, me parece el pueblo venezolano, gente, como el pueblo cubano, son gente tan maravillosa, tan bella, tan sufrida, tan maltratada. ¿Sabes? Es como un matrimonio, te ves una mujer bella de alma y dulce, y el marido le pega, le da hostias todos los días y dices, qué pena me da, me parte el alma. Entonces yo en Venezuela, yo trabajaba con muchas universidades de forma absolutamente gratuita. O sea, venía ahí, daba cursos de trimestre entero en varias universidades. No cobraba nunca ni un centavo a esa gente presente porque quería aportar. Pero cuando tú tienes el gobierno, como es el gobierno no solo de Maduro, pero del otro también, que han venido de nada, ¿sabes? Son gente, yo les llamo negros de alma, pero no es un comentario racista, no es que son negros, su alma es negra, ¿ok? Son mala gente, son gente que han vivido toda su vida en chabolas, en favelas, sin luz, sin calefacción, sin Bueno, agua. practica la magia negra, Daniel. Tú estás informado de eso. No solo eso, sino sacrificios de los niños en Cuba, sí, pero bueno, eso es un tema que para otro día, no quiero entrar en eso ahora, es demasiado sucio. Pero, o sea, tengo que decir, esa gente, claro, llegan al poder como Maduro, que pone ahí su reloj de 50, 60, $100,000, o Diosdado Cabello, lo mismo, o Delcy Rodríguez, o cualquiera de estos, ellos no entienden porque vienen de nada. Entonces, su única forma de demostrar que han llegado a un éxito, ¿ok? Es comprar cosas muy caras, como son vacíos, negros de alma, ¿ok? Absolutamente vacíos por dentro. La única forma que ellos pueden enseñar que son algo es comprar cosas físicas. Porque esto, podemos hablar de problemas sin solucionar de la niñez. Porque la gente que son, o sea, yo he trabajado varios años en Suiza con el gobierno ruso. O sea, en Suiza es un país muy rico, ¿ok? Panamá también es un país rico, pero no como Suiza. En Suiza la gente rica, pero te está hablando rica, ¿ok? Nunca llevan, o sea, la ropa ostentosa o bolsas ostentosas que demuestran tienen dinero, que no hace falta hacerlo. No, está mal visto incluso Está la ostentación. totalmente mal visto, exacto, pero en Venezuela es todo lo contrario. Entonces, todas estas pobres de alma te quieren demostrar. Entonces, trabajando, yo era asesor del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional de Venezuela durante muchos años, ¿sabes? Y hemos hecho, también he trabajado durante como 4 o 5 años como instructor principal de los altos mandos militares, jefes de Estado Mayor de Venezuela, pero sobre todo la parte de guerra de propaganda, contrapropaganda, guerra cognitiva, todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta que quieren llegar a ser general porque piensan que pueden robar, piensan que pueden tener el poder, pero el poder es otra cosa. Poder es la capacidad de hacer bien para el mundo, no hacer mal, no vivir a De costa de los influenciar demás. positivamente, claro. Tú no puedes enseñar esto a esta banda de negros de alma, porque no han tenido nada nunca, han sufrido muchísimo, entonces todos esos problemas psicológicos y psiquiátricas que tienes la consecuencia de eso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lo que tú me preguntaste, estaba con Chávez, estaba con Maduro, nunca he estado porque me da asco este tipo, con Castro, con
AMLO. Es que yo creo que con Chávez no hubiese pasado lo que ha pasado con Venezuela, vamos. Por eso en la conferencia de Teresa Carreño, yo, o sea, empecé diciendo que ustedes habéis matado a Chávez, porque Chávez era incómodo. Tú empiezas a comparar Chávez y Maduro, te das cuenta enseguida que el otro, aunque robaba, aunque cometía errores y tal, era pragmático y trabajaba para el bien del país, con todos sus errores y tal, pero este no. O sea, Era más humano, sí. esto es una banda de ladrones, entonces han eliminado cualquier vestigio de eso. Chávez no existe. A Chávez lo usan en los discursos, ¿no? Nuestra padre, no sé qué, Hugo Chávez Frías, pero para ellos es un cinismo puro y duro. Y esa gente, yo le he dicho, yo rompí con Venezuela en las últimas elecciones, con la Venezuela socialista. Y les dije, porque mis amigos del Tribunal Supremo de Justicia me decían, no vamos a entregar el poder nunca. Yo dije a mi amigo, que es presidente de Sala Constitucional, dije, ¿sabes el problema? Que nunca digas nunca, porque si la Unión Soviética cayó, el Imperio Romano, ustedes vais a caer también, mucho más rápido que tú piensas, salvo en el caso vuestro, yo solo espero que morís antes, no es que os deseo mal, sino porque si vivís os va a pasar lo que pasó con Gaddafi, porque el pueblo venezolano Gaddafi, sí. os odia con un odio visceral que tú no puedes tú no puedes imaginar. Y se me acercó después de mi ruptura muy pública con esa gente, representantes de María Corina Machado y Urrutia, y me preguntaron si de alguna forma yo quería participar. Y yo les pregunté a esa gente, no quiero nombrar a la persona porque vive en Venezuela. Yo le pregunté, digo, oye, dime una cosa, María Corina y el otro viejo, ¿están dispuestos de sacrificar su vida por el bien de la patria? ¿Sabes? O sea, yo dije, porque, o sea, yo podría apoyar, no María Corina, que detesto a esta tipa, pero yo podría apoyar ¿Por qué la detestas? Ya te lo he escuchado alguna vez en tu canal eso. ¿No tienes buena impresión de María Corina? Yo no es que no tengo una buena impresión, es una liberal globalista. O sea, su concepto es vamos a entregar todo a Estados Unidos para que ellos manejen todo porque somos estúpidos y no somos capaces de hacerlo. ¿Sabes? Entregadista de la misma forma que Zelensky entregó el país entero a los deseos de Europa. Y en el caso de estos dos, yo les dije, o sea, la estrategia sería que María Corina y el otro provocan de forma absolutamente al gobierno de Maduro, que el gobierno no tendrá otra salida que o matarles o encarcelarles. ¿Estarían dispuestos de hacer eso en nombre de la patria, del futuro, entregar su vida? ¿Sabes? Porque el tipo me dice, no, es que María Corina es como Juana de Arco. Le dije, yo creo que tú, mi compadre, no conoces la historia, porque a Juana de Arco le quemaron por el peligro que suponía su existencia física. ¿María Corina estaría dispuesta de morir por la causa? No, no, hombre, claro, tiene hijos. Yo no te estoy preguntando por su estructura familiar, yo te estoy diciendo, ¿ella daría su vida por la patria? No, pues entonces no me interesa nada que ver con ustedes, porque sería otro desgaste y el pobre pueblo que votaría por ella va a salir perdiendo. Y salió exactamente como salió. ¿Sabes? María Corina escondida en la embajada americana, Urrutia viviendo en Madrid, de ahí lanzando discursos de que somos victoriosos. Victorioso el que está en el poder. ¿Okay? Está en el poder. No es que Maduro es bueno, sino esta gente no, están arrinconados, no tiene salida. No pueden, no tienen plan B, es que no hay país. Entonces están dispuestos de morir, ¿ok? En nombre de poder robar todo para sobrevivir ellos, aunque no pueden salir, viven en esta jaula de oro de Venezuela, pero a diferencia de María Corina y el otro tipo, estos sí estarían dispuestos de morir porque no tiene salida, ¿entiendes? Daniel, aprovechando que estás hablando de esto, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que va a pasar con el tema Venezuela? ¿Crees que va a haber intervención? ¿Va a ser tipo Gaddafi, quirúrgica, rápida, o simplemente esto es una medida de presión y no va a pasar nada? A ver, Estados Unidos no tiene, o sea, tú no puedes, un país como Venezuela que tiene un ejército de más o menos, Mucho cuerpo militar, hay que decirlo. un ejército, o sea, Muchísima población. es 34 millones, aunque yo no sé cuántos han ido, 8, 10 millones han ido del país, pero tú tienes fuerzas armadas que son más o menos 150,000, ¿okay? De los cuales una gran parte viven en una miseria absoluta, pero como les han lavado el cerebro, les han explicado que tú vives mal porque es la culpa de tío Sam, o sea, tú vives mal porque nosotros hemos robado todo, despilfarrado todo el país, todos los recursos naturales de Venezuela,
y todo este dinero que hemos robado está en las cuentas bancarias de Estados Unidos, de Suiza, de Inglaterra, de las Islas Caimán, etcétera, etcétera. Entonces, como viven en esta gente en una burbuja, además son ignorantes, obviamente creen. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, tú tienes también fuerzas civiles, que son muchos, que son gente aún más ignorantes, aún más energúmenos, que vienen de estas chabolas profundas y favelas profundas. Y han dicho, pues tú no tienes nada, ni zapatos, ni calcetines, ni calzoncillos, porque es la culpa de tío Sam. ¿Okay? Y entonces entrar y ganar la guerra contra Venezuela, de forma, o sea, pueden bombardear, pero tú no puedes conquistar ningún país con unas cuantas bombas, no es imposible. Y los 4 o 5 o 6 mil, porque, o sea, tú tienes el grupo de acción anfibio, si no me equivoco, Iwo Jima, que tú tienes los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale. Y son más o menos entre los tres unos 4.500, 5.000 marineros. Y también tienes la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, que son unos 2.000 marines más. ¿Okay? También se dirige a la Legión. ¿Okay? Bueno, son 6.000, 7, 8, 9, 10.000 soldados. Pero esa gente no van a poder derrocar un país como Venezuela. Absolutamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Pues está en juego, entre otras cosas, el reparto de las rutas de la droga. Okay, yo quiero recordarte una cosa, que cuando Bill Clinton ganó las elecciones de Estados Unidos en el año 1992, o sea, normalmente la primera llamada, tradicionalmente hablando, del presidente electo de Estados Unidos, siempre el primer ministro de Canadá, el mejor socio. Pero este año Bill Clinton llamó a César Gaviria Trujillo, el presidente de Colombia. ¿Por qué llamó al presidente de Colombia, que era presidente entre 1990 y 1994? Llamó a Trujillo porque quería que Trujillo sacara de la cárcel a Carlos Lechner. Le metió en la cárcel George Bush padre. Es verdad, leí esa noticia, sí. ¿Sabes? Sí. ¿Qué tiene que ver Carlos Lechner? Carlos Lechner era mejor a nivel de diseñar rutas de la droga. Entonces, la ruta es el mejor estratega, dicen, ¿no? Estratega a nivel de diseñar rutas de las drogas. Cuando más corta la ruta de la droga, más gana. Entonces, la ruta de la droga ahora mismo es Colombia, subiendo la costa pacífica, llegando a México y después de Estados Unidos. Pero ahora mismo es muy costosa, porque hay que pagar a muchos intermediarios por medio. Tú tienes América Latina o Central, tú tienes México, donde hay un montón de clanes que están cobrando cada vez más. Y después tú tienes la frontera de Estados Unidos, que está mucho más vigilada. Entonces, estás buscando otra ruta. Entonces, mucho mejor ruta que Colombia subiendo la costa pacífica es Venezuela, de Venezuela, Isla Española, que es República Dominicana y Haití, ¿okay? Y de ahí a Estados Unidos. Yo te recuerdo que, ¿te acuerdas de Aristide, que era el presidente de Haití? Le quitaron del medio, sí. ¿okay? Precisamente porque el gobierno de Estados Unidos quería quería convertir a Haití en el punto de tránsito de la droga, y él dijo que no. Y bueno, si tú crees en teorías de coincidencia o conspiración, claro, le quitaron del medio. Entonces, la ruta de la droga iría desde Venezuela a la Isla Española y de la Isla Española a Nueva York. Y la mafia dominicana, que esto es difícil de explicar a un gringo o a un ruso o un chino, pero o sea, como hispanoparlante te entiendes que los dominicanos hablan un español muy distinto, ¿sabes? Muy distinto al panameño, colombiano, es muy distinto. Entonces son gente físicamente también muy distinta. Entonces, infiltrar a las mafias dominicanas que controlan el negocio de la droga es... Sí, porque parecen afroamericanos, ¿no? Están súper mimetizados, Exacto. a eso te refieres. Es muy complicado. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que en Estados Unidos... Y tienes toda la costa del este, Daniel, que está a tiro de nada, súper rápido de todo el Caribe, o sea, es súper accesible. Exacto. Y por eso quieren reorganizar las rutas. Entonces, lo que tú estás viendo ahora mismo es simplemente una negociación entre, por un lado, Estados Unidos y otro lado, Venezuela, por ver cómo se reparte la droga, porque la droga sigue siendo el lubricante de la economía mundial, por mucho que le guste. Totalmente. Este tema es interesantísimo. De verdad que, Daniel, muchas gracias por toda la información. Esto es una clase magistral que para mí vale oro, más que el oro. Pero síguenos diciendo de esto, porque yo también he escuchado, y ahora te voy a hablar, del tema Bukele. Porque Bukele ya sabemos cómo ha accedido ahí, lo que ha hecho, y evidentemente están intentando institucionalizar el narcotráfico, como tú dices, cambiar las vías, pero sígueme por ahí comentando porque me parece fascinante. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo te quiero comentar, el tema de Bukele es un tema interesante.
bueno, podemos hablar de varias facetas, pero yo solo te quería hablar, hablando de Sí. El Salvador, de una faceta de campo de concentración, ¿ok? O sea, lo que están haciendo en El Salvador, convirtiendo el país en una gran cárcel, ¿ok? Esto va a ser el prototipo para el resto del mundo. Salvo que en El Salvador lo que están haciendo, están usando la imagen de MS-13, Mara Salvatrucha, con todos esos narcos y bandidos pintados la cara y tal. Y bueno, la gente dice, claro, está perfecto, le vamos a meter en la cárcel. Ahora imagínate la situación distinta, ¿ok? Te vienen a por ti porque tú entrevistaste a Daniel Stulin, o vienen a por mí porque yo he escrito los libros que he escrito. Y esto después, a nivel de guerra cognitiva, vender a la gente, que ¿te acuerdas de la película V, no? Okay, la película absolutamente masónica, pero en esta peli, o sea, la gente son el pueblo. Y yo, de hecho, yo empecé Stulin Media porque yo, después de huir de Canadá en los primeros días de COVID, los huimos y una semana más tarde cerraron el mundo. Vinimos aquí con 6 maletas, básicamente en el año 2020, ¿sabes? De Canadá. Estamos a punto de irnos a esquiar con mis hijos 2 días antes de vacaciones de primavera, en marzo de 2020. Y yo estoy escuchando en mi teléfono el primer ministro de Canadá, Trudeau, hablando no sé qué, no entendí muy bien, había algo así. Pero cuando él dijo que estaban cerrando todos los colegios hasta el fin del año, y dijo, ¿qué? ¿Cómo? Es una decisión que lo tomaron así, sin más, imposible. ¿Ok? Entonces me puse a mirar rápidamente este COVID, me di cuenta enseguida que las operaciones vienen de hace como 15 años antes, han hecho los experimentos, estaba ya todo en marcha planificado. Cambiamos nuestros billetes, podíamos esquiar, compramos billetes a México porque era una vía directa. Además, he trabajado muchos años con Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, y ha sido asesor de Obrador. Yo ayudé a Andrés Manuel a ganar las elecciones presidenciales en 2018 porque me contrató para llevar a cabo toda la parte de guerra, propaganda, antipropaganda, porque le robaron las elecciones en 2006, le robaron otra vez en 2012, y lo que le faltaba era esta parte de luchar contra la propaganda falsa de la derecha y neoliberal. Entonces desmontamos todos los intentos y ganamos esto. Madre mía, Daniel, cada vez que me das más información, más preguntas me salen, porque has hablado de Trudeau y hay una teoría de conspiración de que es hijo de Fidel, porque justamente la madre estuvo de vacaciones en la época que quedó embarazada. Yo no sé si esto es cierto. La madre, sí, yo conozco la madre. Se parecen mucho. Demasiado, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Y Fidel Castro, no quiero decir que era un golfo porque no lo sé, pero que ha tenido unas cuantas mujeres. De esto yo creo que lo sabe todo el mundo. Entonces, pero el parecido, si tú lo miras, el Pierre Trudeau, su supuesto padre, ¿ok? Es Fidel. Es totalmente. Es Fidel, ¿verdad? Nunca le pregunté, oye, mi comandante, y Sí, no, porque tiene que tener varios así. Desapareció Daniel Stulin. Sí, hay que andarse con ojo. Oye, Daniel, una pregunta obligada antes de que te vayas, por favor. Tengo muchas preguntas, ¿eh? No sé si puedes venir en otro momento porque de verdad a mí me va a explotar la cabeza, ¿eh? De verdad. Te doy las gracias infinitas, pero yo y la gente que está ahora mismo en vivo, déjame decirte, somos más de 3.500 en vivo escuchándote, muy interesante, con muchas preguntas, pero yo tengo una pregunta obligada. Yo no sé si sabes la teoría de conspiración de la nobleza negra veneciana, todo lo que hablas de la élite de poder. Mira, yo algo sí que sé muy claro, y es que estas familias que aguantan tanto en el poder, me parece muy difícil que lo hagan porque siempre hay alguien en la familia que no sabe manejar el poder y obviamente como que se autodestruyen, pero es muy raro que sigan en el poder tantos cientos de años. ¿Crees que hay alguien por encima de esta élite, alguien que podemos mencionar, que tú puedas, obviamente, que no corramos peligro al hablar de esto? Eso es lo que podemos hacer la próxima vez. Hablamos un poco de los raíces, porque fíjate, tú estás hablando de la nobleza negra veneciana, pero yo te puedo hablar de los sacerdotes egipcios. Estamos hablando de hace 4.000 años. Los sacerdotes egipcios son los que hoy controlan Suiza. ¿Por qué te crees que Suiza es un país intocable? Ni para Napoleón, ni para Hitler, ni para nadie. Porque es el lugar de huida y protección de la élite. Los que controlaban Egipto hace 5.000 años, los sacerdotes,
no faraones y los sacerdotes controlaban el Egipto, son los mismos sus descendientes. Eso no se llaman púrpura, un poco se llaman los púrpura o algo así también, en el ámbito de poder. No, no estoy familiarizado con este término, pero salió no hace mucho tiempo. Habría que hacer otro programa porque explicarlo en 2 minutos es complicado. Pero 60 y mucho por ciento de ADN, ¿ok? De los suizos viene de Antiguo Egipto. Y les dice, anda, ¿cómo es eso? Bueno, ya sabemos cómo es eso. Entonces, pero la historia de la nobleza negra, estamos remontando a la Cuarta Cruzada, o sea, 1200, 1204, ¿sabes? Esta época. Pero es la continuación, porque al final podemos hablar de Babilonia, podemos hablar de Asiria, podemos hablar de Egipto, podemos hablar de la edad de oro, antes de todo esto, antes de se crearon los lenguajes e idiomas, ¿sabes? Donde la gente... Podemos hablar de Atlántida también, pero bueno, esto ya sería meterse en teorías de conspiración. Ostras, Daniel, esto ya me está empezando a interesar demasiado. O sea, Mira, como último comentario, que sí. nosotros, quiero decir, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, obviamente habían infiltrado desde hace muchísimo tiempo el Vaticano y hay varias curas de alto nivel que son agentes secretos eran agentes secretos de la Unión Soviética y entonces, o sea, de los lugares más sagrados a nivel de conocimiento es obviamente la biblioteca, ¿no? El de Vaticano. Y ahí hay una cantidad de información de las raíces de Jesucristo, que no murió en la cruz, sino murió en la India, que tuvo, y está todo documentado, ¿entiendes? Documentado. Toda esta Que decía Putin que iba a desclasificar, ¿no? Que era trigueño y todo esto. Sí, Rusia tiene algunas de esas cosas. Y sí, cuando lo decía Putin, ¿por qué lo decía? Porque el Vaticano como proyecto es el proyecto enemigo de Rusia. ¿Ok? Porque Rusia, básicamente ahora mismo también estamos en una situación donde habría que decidir con qué estamos. Formamos parte de Moscú Tercer Roma con el Vaticano o somos parte de la tercera horda de Chingis Khan, que es el proyecto, bueno, primer horda de Chingis Khan es el imperio de Chingis Khan, segundo es la unión de Stalin y Mao Zedong, que es la copia del imperio de Chingis Khan, y entonces ahora estamos en este cruce de caminos. ¿Qué somos? Putin quiere formar parte de Gran Europa, le encanta Europa, ha pasado muchos de sus mejores años de vida como agente de inteligencia en Alemania. Entonces le encanta Alemania, le encanta el Schiller, le encanta el espíritu alemán, le encanta la cerveza alemana, quiere estar allí, pero no le dejan porque la puerta de Europa está cerrada. Entonces no le queda otra que dar la vuelta hacia Oriente, pero no le gusta Oriente, no le gusta la cultura, no le gusta nada, ok, no es nuestro mundo, aunque somos mucho más asiáticos que europeos. Entonces la lucha ahora mismo es decidir, hablando de estos proyectos civilizatorios, ¿qué somos? Parte de Gran Europa con el Vaticano, que nos va a comer porque esta gente tiene 2000 años de historia, ¿ok? A nivel de la élite, o somos parte del proyecto de Chingis Khan. Y estas son las cosas que estamos diciendo. De todos modos, mira, antes de terminar, yo el día 28 de septiembre tengo el webinar en mi canal, webinar de pago sobre guerra cognitiva. Okay, si la gente quiere apuntar. Interesantísimo. Pero lo hemos dejado en la descripción del vídeo, tienen tu enlace a la web, ahí tienen tus redes también sociales. Sí, Daniel.media, ¿no? No, Stulin.media. Stulin.media, ahí está igual en la descripción del Y vídeo. ahí tienes montón. Webinar que además tengo entendido, bueno, yo he estado en algunos tuyos y también asesoras sobre inversión. Importante. Es otro tema también y a que nos ayuda. Desde hace muchísimos años yo manejo una cartera de unos $15 millones de varios clientes de mucho dinero y bueno, y nos va muy bien y si la gente está interesada, tenemos todo ahí, le puedo explicar. Pero de todos modos, yo creo que ahora más que nunca en la historia de la humanidad el objetivo es conocimiento. Okay. Conocimiento. El conocimiento es poder, ¿no? Conocimiento del poder, porque hay tantas formas, sobre todo a nivel tecnológico ahora mismo, de engañar al humano, ¿sabes? De hacernos hacer cosas contra nuestra propia voluntad. Okay. Ya no estoy hablando estoy hablando mucho más allá de muchas cosas que estamos viendo, cómo estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y este daño a nosotros mismos no es que viene el gobierno, te obliga, no. Es que nosotros lo hacemos porque nos convencieron que es lo mejor para nosotros, cuando es lo peor para nosotros. Desde, por ejemplo, ahora mismo nadie quiere tener hijos, no quiere tener familias, todo el mundo quiere pasarlo bien, pero ¿esto qué significa? Que si extrapolamos esto al futuro, la Tierra se queda sin gente.
Eso es el objetivo de la élite, eliminar 7.000 millones. Entonces, si la gente puede hacerlo ellos mismos sin tener que matarles, y a muchos podría parecer todas esas teorías de conspiración, pero son solo teorías de conspiración si tú ves el mundo desde óptica lineal y crees lo que... Está demostrado que son eugenistas, ya no solo también reflejado en Hollywood, con programación MK Ultra, como sabes, sino claramente en los discursos, lo dicen. O sea, lo Además, dicen y la última anticipadamente. reunión de Club Bilderberg, fíjate, ahora no se esconden. La última reunión de Club Bilderberg, o sea, el primer punto de la reunión, despoblación. O sea, está ya todo claro. Y si todavía no está claro, y ahora mismo están eliminando dinero, en Europa viene dinero digital a partir de octubre. Con dinero digital, además, lo van a hacer el dinero digital con fecha de caducidad. Como te compras queso y 2 semanas más tarde, si no lo comes, lo tienes que tirar. O sea, el dinero, si no lo usas. Ese modelo ahora mismo está a prueba en China. ¿Está así en China ahora mismo? Está esto exactamente todavía no, pero a nivel mundial están lanzando todos los mensajes imaginables que el control es férreo y la única forma de ni siquiera escapar, la única forma de por lo menos entender y tener plan B, plan C para tu familia, para que tú puedas buscar un lugar de huida, es entender lo que está pasando, quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo y zafarte de tiempo para que no te pillen en una encrucijada. ¿Cómo has dicho? Los monjes egipcios, Sacerdotes. los sacerdotes, ¿cómo se mantienen en el poder año tras año, tantos miles de años después? ¿Cómo? Vamos a tomar este tema la próxima vez. Es que tengo que irme. Y Tengo, vale. son las Pero por favor, pronto, que sea pronto, porque el chat está explotando. Está muy preguntando. Mira, yo voy a dar mi correo electrónico con tu permiso a la gente. Por favor. Sí, claro que sí. Daniel.estulin.es@gmail.com. Daniel.estulin.es@gmail.com. Y si me preguntan, ¿cómo es un agente de inteligencia usa Gmail? Porque yo por Gmail pido pizza. Ok, básicamente nada más. Cosas importantes hagamos por otros medios, pero como todo el mundo tiene redes sociales y Gmail y tal, pues me escribís si os interesa y hablamos. Daniel, que nos vemos pronto, por favor. Venme agendándome porque el chat está explotando. Dale. ¿Hay algún libro que hables de esto? De los sacerdotes egipcios y toda esta élite de No, poder. pero yo he hecho un webinar de 4 horas, ¿ok? He hecho un webinar. ¿Está en tu web? Está en la parte de, sí, de suscripción, porque nuestra web es Dios mío. de pago. Entonces, Sí. si tú te apuntas al canal, tienes un webinar de 4 horas sobre sacerdotes egipcios y tú tienes otro de 4 horas sobre masonería, ¿ok? Sociedades secretas. Bueno, muy recomendable, lo voy a hacer, pero por favor vuelve al programa. Cuento con él. Desde aquí lo recomendamos. Ahí está el enlace a la web de Daniel Stulin. Interesantísimo. Muy pocas personas se atreven a hablar de esto. Bueno, Muy pocas personas. soy más inconsciente o más amante de la libertad. Venga. Ahí lo dejamos, Daniel, de verdad, no te voy a entretener más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la gran información y por tu ganas de libertad que nos ayudan a todos y por ayudar a tanta gente también. Si quieres, Por la valentía. vuelvo en octubre y hacemos algo en octubre. Sí, por favor. Desde ya, le digo ahora a Constanza que nos des fecha, ¿vale? Muchísimas gracias, Daniel. Gran abrazo. A ustedes. Gran abrazo, nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto.